Bien, estábamos viendo entonces en el vídeo anterior de que tenemos acá nuestro equipo fundamental de análisis, un cilindro pistón y aquí conteniendo una sustancia gaseosa, un gas. El gas, ¿y por qué arrancamos con el gas? Claro, porque el gas es la materia más estudiada de todos los sólidos, líquidos y gases. Entonces, diríamos entonces que tenemos un gas, con el émbolo está soportando una presión P. Si colocamos por acá un termómetro, tendríamos entonces una temperatura T. Esto está ocupando un volumen V y la tenemos. Estas son las variables de estado. Entonces, la ecuación, este mismo estado, esto ocurriría siempre en un instante determinado, porque en otro instante puede que varíe la presión o la temperatura o cualquiera de ellas, o todas. Entonces, esto es en un instante determinado. Que la presión puede ser una atmósfera de 25 grados, 1 litro o 4 litros, yo qué sé, y habrá una cantidad de moles. Este mismo estado matemáticamente se lo puede representar en un sistema cartesiano, donde colocaríamos en el eje Y la presión y en el eje X, por ejemplo, el volumen. Esto significaría de que este estado termodinámico va a ser un punto de este plano. Por ejemplo, donde le correspondería para este estado termodinámico el volumen del sistema que estamos analizando. Hemos dicho 4 litros. La presión una atmósfera, pues correspondería a la presión de una atmósfera. Temperatura 25 grados, pues la isoterma, que ya le hemos visto, pues sería entonces una isoterma para 25 grados. Colocaríamos entonces por acá una isoterma y esto ocurre a la temperatura de 25 grados. Bien, esto indica entonces de que toda esta cantidad de gas a esas condiciones está representada por y este es un estado termodinámico. Que yo pueda pasar de este estado termodinámico a otro, claro, variando las magnitudes, tomando otros valores para las magnitudes. ¿Ok? Esto significaría entonces que para este estado termodinámico hay una relación entre las variables. Y esto se llama las ecuaciones de estado del gas. Que si el gas es ideal, la ecuación de estado corresponde a la ecuación pavo-ratón clásica, que sería el P por el V, es igual a NR pavo-ratón. Esto sería entonces la ecuación de estado del gas ideal. Que podemos colocar el N como el denominador del V. Por lo tanto, colocaríamos P, el N entre el V, se lo va a llamar volumen molar, V minúscula, porque ya sería una magnitud intensiva. Por lo tanto, colocaríamos volumen entre el número de moles. Y nos quedaría, al pasarlo el N al primer miembro, sería P por el volumen molar es igual a RT. O esta ecuación, cualquiera de las dos me representa la ecuación de estado del gas ideal. Esa constante R que es una constante, la constante de los gases, va a tomar un valor numérico dependiendo de qué unidad estaría la presión, el volumen, fundamentalmente. Por ejemplo, en el sistema internacional, el R toma el valor de 8,314. La presión en pascales, volumen en metros cúbicos, sobre grados Kelvin y mol-gramo. ¿Ok? Pero acordaros aquí de que el pascal por el metro cúbico también se llama joule. Por lo tanto, sería joule, grado Kelvin, mol. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora digo que también puede tomar el siguiente valor. Por ejemplo, la clásica cuando la presión es de la atmósfera y el volumen en litros. 0.082 atmósferas por el litro sobre grados Kelvin mol. También colocaríamos cuando no estaría en joules sino en calorías. Sería entonces 1,987 calorías por grados Kelvin y mol. Esto vendría a ser entonces los valores que toma el R, la constante universal de los gases, para la ecuación del gas ideal. Pues bien, ahora la tenemos aquí. Esto significaría entonces
que nosotros tenemos que visualizar o diferenciar qué significa un gas ideal y qué es lo que significa un gas real. Un gas ideal es aquel gas cuyas moléculas se consideran puntuales. Moléculas puntuales. ¿Esto qué significaría? De que ¿cuál sería cero? ¿El volumen o la masa? Pregunta. Implica de que el volumen molar, o sea, volumen de una molécula, o sea, volumen molecular, tiende a cero. No tiene volumen, pero tiene masa. ¿Está claro? Entonces, son moléculas puntuales. También se considera como un gas ideal debido a que esas moléculas no interaccionan entre ellos. Moléculas no interaccionan. ¿Cómo interaccionan dos moléculas? O atrayéndose o repeliéndose. Eso no ocurre con esta molécula del gas ideal. No interaccionan entre ellos. Eso sí, entre sí. Eso sí, tenemos que hay choques entre las moléculas. ¿Está claro? Y los choques entre ellas y con las del recipiente que lo contiene y con el recipiente que lo contiene, es lo que provoca o produce la presión del gas. Presión del gas. O sea, yo digo, si aquí en este recipiente le doy una presión, aplasto el émbolo, entonces habrá más choques de una molécula con otra y también de las moléculas con el recipiente. Eso es lo que significa los choques y la manifestación de presión de un gas. Y la otra consideración es que, ¿qué más? Los gases ideales o los gases reales, se pueden aproximar a un gas ideal cuando su presión sería baja y a altas temperaturas. Cuando la presión es baja y alta temperatura. Entonces, ahí estamos considerándolo ya un gas real como si fuera un gas ideal. Aunque en algunos problemas nos van a poner entonces, si yo tengo un recipiente con nitrógeno, y me dicen ahí entre paréntesis, considerar el gas como gas ideal. Amigo, entonces aplicaríamos para ese gas, aunque esté a altas presiones, la ecuación del gas ideal. O sea, la consideramos como ideal. ¿Está bien? Pues bien, ahora digo, si ya sabemos lo que es el estado, vamos a ver entonces lo que se llama el proceso termodinámico. Termodinámico. Proceso termodinámico. Eso va a ser entonces el cambio de un estado inicial a un estado final. Que puede ser siguiendo la isoterma, siguiendo una horizontal, una vertical o cualquiera de los caminos que nos propongamos. Entonces diríamos, proceso termodinámico es el cambio de un estado inicial, estado 1, a otro estado final. Y ese estado es el final. Claro, ese cambio del estado inicial a un estado final no es, digamos, en forma instantánea. No, sino que hay estados intermedios para llegar del inicio al final. Entonces, es ya tácito colocar aquí que ese cambio ocurre por estados intermedios. O sea, prácticamente no voy a hacer de que pase de dos atmósferas a 4 atmósferas de forma violenta, instantánea. Eso no va a ocurrir. Siempre habrá presiones intermedias. ¿Está claro? Pues bien, la tenemos entonces allí. Matemáticamente, ¿cómo sería entonces la gráfica de un proceso? Dependiendo de cómo se lleva a cabo el proceso. Ponte, por ejemplo, que yo tengo acá mis coordenadas PV y voy a pasar de este estado inicial, llama al estado 1, a un estado final. Y el estado final puede ser siguiendo una horizontal.
2. ¿Qué variable se ha mantenido constante al pasar del 1 al 2? La presión de este estado 1 sería esta. Y la presión del estado 2 sería el mismo. Ah, amigo, o sea, este proceso ocurre a presión constante. Si esa presión constante se llama un proceso isobárico. A presión constante. Pero puede ser que yo vaya del 1 hacia abajo y siguiendo una vertical y llegue a este estado, llámale estado 2. ¿Qué variable se mantuvo constante aquí? Esto sería entonces, por ejemplo, el volumen del estado 1 sería este valor y el volumen del estado 2 es el mismo. Amigo, o sea, este proceso ocurre a volumen constante. ¿Y cuál es el nombre de los procesos a volumen constantes? Se llaman isócoros. O también isométricos. O isovolumétricos, que me da lo mismo. Oiga, ahora digo que puede ser de que este cambie según una isoterma. A T igual a constante. Y digo, voy a pasar desde este estado a este estado. De esa manera. Ahora digo, este proceso sería a temperatura constante. Por lo tanto, se llamaría isotérmico. Isotérmico. ¿Está? A presión constante, temperatura constante, volumen constante. Pues bien, ya la tenemos entonces cuantificado esto. Ahora digo, pero hay dos tipos de procesos que, digamos, en la división más general de lo que se llaman los procesos termodinámicos. Y eso lo vamos a ver por aquí. Lo que se llama los procesos reversibles. Y los procesos irreversibles. Y aquí la gran diferencia que vamos a ver entonces entre estos dos tipos generales de proceso. Proceso reversible, como su nombre lo indica, significa que se pueda revertir de sentido. O sea, que si yo me voy del 1 a este 2, ese proceso, para que yo me pueda volcar hacia el 1, tiene que ser un proceso lento, de tal manera que con toda facilidad pueda retornar hacia el 1. Un proceso muy lento, porque si lo hago violentamente, pues me va a costar más volver al 1. Tiene que ser entonces reversible un proceso lento. Cuanto más lento, más reversible. Ahora digamos, es un proceso ideal. No es que lo que anhelemos como proceso, no. Es que ideal significa que no existe en la realidad. En realidad. Ese es un proceso, por eso es que se lo llama también un proceso matemático. Son estos procesos los reversibles los que nos generan ecuaciones matemáticas. Matemático. Y luego también tenemos que no existe rozamiento en este tipo de procesos. No existe rozamientos. Eso es lo que significa un proceso reversible. Siempre digo, por ejemplo, al no existir rozamientos, entonces no hay pérdida de energía por rozamientos. No hay pérdida de energía, porque claro, en un rozamiento hay un calentamiento. Y la energía, la mejor forma de perder energía es como calor. Calor muy pocas veces se puede aprovechar. Y justamente ahí está la termodinámica, de saber aprovechar el calor y producir trabajo. Hemos dicho al comienzo en el vídeo 1 de que la termodinámica es la relación entre calor y trabajo. Justamente ahí está la esencia de la termodinámica. ¿Ok? Entonces digo, esto que está aquí no hay pérdidas. Siempre pongo el ejemplo que yo tengo, por ejemplo, el coche y con el coche, esta es la manera, tengo 1 litro de gasolina y quiero llegar de Madrid hasta Toledo. Ahora, el problema está, con 1 litro me quedaría en el camino, pero la idea sería de qué manera puedo llegar lo más cerca a Toledo, hacer el mayor recorrido, yéndome lentamente o yéndome deprisa. El problema está allí, es que el proceso lento
no me consume energía en rozamientos. Si me voy lentamente, estoy minimizando el rozamiento. No hay mucho calentamiento de las piezas por rozamiento. O sea, toda la energía que tiene la gasolina se va a aprovechar en mover el coche, no en los rozamientos. Llegaría mucho más lejos si me iría entonces en forma reversible. Aprovecharía el máximo puesto que no hay rozamientos. Y si habría rozamientos es que dejamos del proceso reversible y me voy al irreversible. Irreversible es un proceso rápido. Si yo me voy con el coche rápidamente y voy a donde llego, pues llegaría menos camino haría que cuando me voy lentamente. Porque hay pérdidas por rozamiento, pérdida de energía en los rozamientos. Ese es un proceso rápido o un proceso irreversible. La explosión de una bomba es un proceso irreversible porque es casi instantáneo. Al ser instantáneo no puede retornar al inicio, por lo tanto es irreversible, es rápido. Otra característica del irreversible, claro, sería entonces casi todo que no existe en la realidad, casi todo lo opuesto a este. No existe en la realidad. Existe en la realidad. El que no existe es el reversible. Existe en la realidad. Otra característica, que existe rozamientos. Por lo tanto, hay pérdida de energía en los rozamientos. Y justamente la termodinámica es la ciencia de minimizar la pérdida de energía en los rozamientos. Minimizar los calores en los rozamientos. Ese es el objetivo de la termodinámica. Pues bien, con estos conceptos tendremos que introducirnos ya en las ideas de lo que es el primer principio de la termodinámica. Tanto en un sistema abierto como en un sistema cerrado. Y empezaríamos nosotros con un sistema cerrado.